estudio fuerte de esta noche y está a cargo de nuestro pastor invitado, el pastor Daniel Miranda. Le damos la bienvenida nuevamente, pastor, y es su tiempo. Una feliz noche para todos. Quiero desearles a esta hora un feliz sábado. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos llegando al final de nuestra campaña titulada El Dios que cumple sus promesas. Y hemos estado estudiando promesas maravillosas de Dios para estos últimos días. Comenzamos hablando de las promesas de Dios a Abraham, las promesas de salvación, las promesas de Dios al pueblo en el cautiverio egipcio. Y luego hemos estado repasando también las promesas que Dios tiene para nosotros. El día de hoy vamos a estudiar otra promesa, y es la promesa de seguridad en el tiempo de angustia. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles a que reverentemente se inclinen su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial que moras en lo alto y también quieres descender y morar en nosotros, a esta hora te invitamos, Señor, en este tu santo día, para que vengas de manera especial y seas parte de este culto, Señor. Y que podamos nosotros sentir tu presencia. Dejamos a un lado las preocupaciones, los afanes de la semana, el trabajo, las cosas que tuvimos que hacer, las cosas que tenemos pendiente. Y en esta hora, Señor, preparamos nuestras mentes para la recepción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La angustia es una de las realidades que el ser humano tiene que vivir en este contexto de pecado. No hay ningún ser humano que no haya experimentado en algún momento en su vida un tiempo de angustia. ¿Cuántos han tenido su propio tiempo de angustia? Yo he tenido dos tiempos de angustia. Uno cuando me perdí a los 4 años y estaba súper angustiado. No sabía qué iba a hacer, pensé que nunca me iban a encontrar. Y otro tiempo de angustia hace 8 años, cuando mi padre murió. Ese fue, vaya tiempo de angustia. Pero esos tiempos de angustia no se comparan con el tiempo de angustia que nos habla la palabra de Dios, que nunca antes ha sucedido, y no le sucederá a una sola persona, sino le sucederá a todo el mundo. Quiero iniciar el tema de esta noche en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12. El libro del profeta Daniel, el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Daniel capítulo 12, el versículo 1. Aquí tenemos el tiempo de angustia, pero también tenemos la liberación. Este tema hoy quedará a la mitad, porque mañana, en la hora de la mañana, nosotros culminaremos hablando de esa gran liberación en el tiempo de angustia. Vamos a estudiar la 6ª plaga el día de mañana. Quizás la plaga que menos se entiende de las 7 plagas, la plaga del secamiento del Éufrates. Así que usted no se puede perder ese tema de mañana. Es un tema fascinante, es un estudio fascinante sobre la 6ª plaga y la liberación del pueblo de Dios. Pero hoy vamos a introducir el tema que nosotros tocaremos el día de mañana, y nos dice el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El profeta Daniel anuncia un tiempo de angustia y lo describe como un tiempo el cual nunca ha habido
desde que hubo gente hasta entonces. Y hay un tiempo en el cual se señala este tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál es ese tiempo? Daniel 12 simplemente es una continuación de Daniel 11. Y en los últimos versículos de Daniel 11 encontramos un conflicto entre dos reyes. Un rey que se le llama el rey del norte y otro rey que se le llama el rey del sur, que simbólicamente representan los dos poderes contendientes finales en este gran conflicto. El rey del norte, he hecho un poco de alusión a ese sistema, ayer hablamos un poco más de él, es un sistema religioso falso. Ese es el sistema falso, no las personas que están allí, que es el papado. Ese es el rey del norte. Y el rey del sur representan los gobiernos seculares de todo el mundo. Ese es el rey del sur. Y nos dice acá que cuando ese rey del norte va a vencer al rey del sur, va a tomar poder sobre él. Nos dice el versículo 41 que el rey del norte va a arrasar. De hecho, el versículo 40 dice que invadirá muchas tierras. El versículo 41 dice que aún entrará a la tierra gloriosa y no escaparán de su mano Edom, Moab, los hijos de Amón. Dice que también extenderá su mano a las tierras de Egipto. Se apoderará de los oros, de los tesoros de oro y plata, todas las cosas preciosas de Egipto. Egipto representa el mundo. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Libia representa los países pobres, Etiopía representa las superpotencias, los países ricos. Pero luego dice, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Quiero concentrarme en los últimos dos versículos, porque dice que este rey del norte, cuando está avasallando, cuando está conquistando todo el mundo, parece que nadie lo detiene, escucha noticias. ¿Noticias de dónde? Dice el versículo 44. ¿Cuáles son esas noticias del oriente y del norte? ¿Saben? En la Biblia hay cuatro, y no solamente en la Biblia, sino hoy tenemos 4 puntos cardinales, ¿cierto? ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Bien, simbólicamente en la Biblia, los puntos cardinales de Dios son el norte y el oriente. Los puntos cardinales del diablo son el sur y el occidente. ¿Por qué el norte y el oriente son los puntos cardinales de Dios? Bien, porque por el oriente sale el sol, y el sol ilumina, da luz, y Dios se representa como luz. Jesús se dice que Él es el sol de justicia. ¿Por qué el norte? Porque el norte siempre está en dirección hacia arriba, o sea, apuntando al cielo. Ahora, ¿por qué el diablo se representa con el sur? Porque el sur es la parte baja, subterránea. ¿Y por qué con el oeste? Porque es que en el oeste es donde comienza la oscuridad, el sol se oculta. ¿Ok? ¿Cuáles son las noticias del norte y del oriente? Bien, en el libro de Apocalipsis tenemos en capítulo 7, versículos 1 al 4, un ángel que viene del oriente con un sello en su mano, ¿recuerdan? Y dice que ese ángel quiere sellar a los hijos de Dios antes de que se desate la crisis de este tiempo de angustia. Esa es una de las noticias que atemorizan al rey del norte, el mensaje del sellamiento. Y la otra noticia que nosotros vemos que va a atemorizar al rey del norte la encontramos en Apocalipsis 18:1, donde Juan dice que vi descender del cielo un ángel con gran poder. Recuerda, ¿el cielo qué dirección es? El norte. En realidad ese ángel viene a repetir el mensaje de los 3 ángeles. Es decir, el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del sellamiento, que es parte del mensaje de los 3 ángeles, es las noticias que atemorizarán al rey del norte. Y cuando él se atemorice, dice que lo que va a hacer, saldrá con gran ira, ¿para qué? Para matar y destruir a muchos. Y en ese contexto, cuando el rey del norte está persiguiendo a los fieles para destruirlos, dice que Miguel se levanta, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Qué maravilloso saber
que en el tiempo más difícil en el cual esta tierra se va a sumir, cuando aquellos que sean fieles a Dios serán odiados por todas las gentes, aún la familia los va a dejar. Jesús dijo que hijos odiarían a sus padres y que padres odiarían a sus hijos y que aún los hermanos de la misma iglesia nos perseguirían. Qué consuelo es encontrar en las Escrituras que en ese tiempo Cristo no nos olvidará. Eso es algo maravilloso. Y déjeme pauso aquí un poco, porque hay un evangelio popular donde se predica solo prosperidad. No se les enseña a los que siguen a Cristo a que lleven la cruz. Pero hermanos, el evangelio es llevar la cruz. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quizá una de las cruces más pesadas que tengamos que llevar es el rechazo de aquellos que más amamos por seguir a Jesús. Y ahí es donde estamos siendo probados hoy. Esta semana, tú y yo estamos siendo probados. Si en verdad estamos dispuestos a llevar la cruz. Hay decisiones que debemos tomar. Y cada decisión implica una cruz. Ahora vamos a ilustrar esto. Si ustedes notan, la cruz es la intersección de dos parales, dos vigas, ¿cierto? La vertical demuestra nuestra relación con Dios o la voluntad de Dios en sentido vertical, ¿ok? Pero la horizontal representa la voluntad humana. Todo lo humano ocurre en este plano horizontal. En otras palabras, ¿cuándo es que se forma la cruz? La cruz se forma cuando la voluntad de Dios cruza mi voluntad. Y ahí hay una cruz que llevar. Entonces el Señor te puede decir a ti: esa música que tú estás escuchando no te conviene porque destruye tu mente y destruye tus emociones. La voluntad de Dios, la palabra de Dios me dice eso. Pero mi gusto me dice: ¡ay, me gusta! ¿Qué se acaba de formar allí? Una cruz. Ahí se acaba de formar una cruz. Pero Jesús dice que el verdadero cristiano debe estar dispuesto a llevar la cruz. Pero esas cruces son más fáciles. Hablemos de cruces más difíciles. Cuando tú quieres aceptar a Cristo, pero tu esposo o tu esposa no te lo permite y va en otra dirección. Esa es una cruz más difícil. O cuando el hijo quiere aceptar a Jesús, pero los padres le dicen que no. Esa es una cruz difícil. Otra cruz difícil es que por seguir a Cristo tú pierdas tu trabajo. ¿Esa es una cruz difícil? Claro que sí. Pero ¿por qué Jesús permite que llevemos esas cruces? Porque Él nos está preparando, queridos hermanos, para el tiempo de angustia. Jeremías tiene un texto donde él dice: si nos cansamos con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? En otras palabras, si no pasamos las pequeñas pruebas con los de a pie, no vamos a pasar la prueba con los de a caballo. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Huir a alguien que me viene persiguiendo a pie o huirle a alguien que me viene persiguiendo a caballo? Pero si me canso con los de a pie y viene el de a pie alguien persiguiéndome, yo ya estoy acá y no, ya me cansé. ¿Cómo será cuando alguien venga en el caballo? Si en la primera prueba que me sucede yo digo: no, pues Dios no existe. Yo dejo a Dios. ¿Dónde está Dios cuando murió mi hijo? ¿Dónde está Dios cuando mi esposa se enfermó? ¿Dónde está Dios cuando me metí en este accidente? ¿Por qué Dios no lo previno? Y las personas ante la primera prueba, ¿qué sucede? Ya se van, no vuelvo a la iglesia. Vamos a colocarlo más real. Ya como nos hemos conocido
5 o 6 días ya puedo hablar con más confianza, ¿cierto? Si me permiten. Llegué a la iglesia y el anciano o el diácono que estaba en la puerta no me saludó. Ha pasado, ¿cierto? Y entonces la hermana o el hermano dice, mire, no me saludó, no vuelvo a esa iglesia. No vuelvo a esa iglesia. Recuerdo en una ocasión, una hermana, llegaron mercados para las personas pobres, y la persona que le estaba repartiendo, fue un error no intencional, se le pasó por alto a la hermana, le repartió a todos y a la hermana no. Y ella lo necesitaba, ya tiene razón, ella lo necesitaba. Y la hermana dijo, en esa iglesia no hay el amor de Dios, y dejó de asistir. Hermanos, el tiempo de angustia que está por sobrevenir no se compara en nada con estas pequeñas cruces que nosotros tenemos que llevar. Jesús también habló de ese tiempo. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 24. Y recuerden que al inicio de esta semana estuve hablándoles de la cronología del libro de Mateo, el capítulo 24, ¿recuerdan? Yo solamente paré en el versículo 8, pero hay más señales que vienen. Vamos al versículo 9 de Mateo 24, ¿les parece? Mateo 24, versículo 9, cuando esté allí diga amén, y si no está allí diga misericordia, yo lo espero. ¿Ok? Mateo capítulo 24, la mayoría ya dijo amén, significa que ya están allí, ¿cierto? Muy bien. Vamos a comenzar el versículo 9. Repasemos cuáles fueron las señales. ¿Cuál fue la primera señal que dio Jesús? Mirad que nadie os engañe. Falsos cristos. Recuerda que vimos que habían varios falsos cristos levantándose por todo el mundo. ¿Cuál fue la segunda señal que Jesús habló? Guerras, rumores de guerra. ¿Estamos viendo eso, hermanos? Lo estamos viendo. ¿Cuál es la tercera señal que Jesús mencionó? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos viendo eso también? Claro que sí. Y luego el versículo 8 dice, but all this is the beginning of sorrows. Todo esto es principio de dolores. Uy, pero yo creí que ya era suficiente. Miren, estas primeras tribulaciones, ahí estamos corriendo con los de a pie. Ahí todavía estamos corriendo con los de a pie. Bueno, alguien debe estar pensando en este momento y diciendo, pero pastor, ¿le parece poco la pandemia que acabamos de tener? Donde nos encerraron, donde yo perdí familiar o familiares, donde me metieron a mi familia en la unidad de cuidados intensivos y me devolvieron fue una cajita con cenizas, donde yo perdí el trabajo, donde me enfermé terriblemente y pensé que me iba a morir. ¿Le parece poco? Hermano, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo, esto es principio de dolores. Ojalá que yo pudiera decirles, las cosas van a mejorar. Ojalá yo pudiera decirles, yo sería el primero interesado en que las cosas van a mejorar, pero no van a mejorar. Y estudiamos esta semana la posibilidad de otra pandemia. ¿Recuerdan? ¿Lo estudiamos? De hecho, no soy profeta, pero les puedo decir con seguridad que vienen más pandemias. Y la del COVID-19, esa fue un pequeño resfriado. En realidad usted compara el COVID-19 con las grandes pandemias de la historia. Incluso los medios, aquí me desvío un poco, pero los medios manipulan la información. Usted haga una estadística de todas las personas que mueren de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas. Eso está matando más personas que lo que el COVID mató. O sea, el COVID todavía ni siquiera fue muy terrible. Pero Jesús dijo, este es principio de dolores. Noten el versículo 9. Entonces, esta no la habíamos estudiado todavía. Ustedes notarán que esa palabra entonces Jesús la repite una y otra vez. En el griego significa tote, que es secuencial, orden secuencial. O sea, después de esto sigue esto y después de esto sigue esto. Por eso sabemos que Mateo 24 está en orden cronológico. Si usted quiere saber el orden de los eventos finales, cómo va a ser uno tras otro, estúdiese Mateo 24.
entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Vamos a parar allí. A ver, contextualmente, cuando digo contextualmente es con base en los textos que ya hemos leído, ¿cuál será la causa de la tribulación? ¿Por qué vamos a ser entregados a tribulación? Ok, aquí el texto dice, por causa de mi nombre. Bien, pero ¿qué relación tiene eso con las señales anteriores? ¿Qué relación? A ver, yo les ayudo cuando estudiamos la Biblia, y aquí les doy algunas clasecitas. Yo soy más maestro incluso que predicador. Cuando estudiamos la Biblia y usted lea algo como esta, seremos odiados de todas las personas. Pero anteriormente a eso, vemos que hay catástrofes naturales. ¿Sí lo están viendo? La pregunta es, ¿quién en la Biblia fue rechazado y odiado por una catástrofe natural? Bueno, Noé, excelente, Noé es un buen ejemplo. ¿Quién más? Gracias, Elías. Y esa encaja mejor todavía aquí. Elías. ¿Cuál fue la catástrofe natural en los días de Elías? Sequía, hambruna, no llovía por 3 años y medio. Yo no me imagino eso. Vivo en California, donde es un estado seco, no llueve y se conoce por los incendios. Cada año ustedes pueden ver en las noticias los incendios en California, ¿ok? Pero yo no me imagino 3 años y medio sin llover. ¿A quién culparon? Pero ¿cuál era la verdadera razón del cambio climático en los días de Elías? ¿Sí sabían que había cambio climático? La razón era la apostasía del pueblo. Acab se juntó con Jezabel, una mujer que era pagana, y no solamente eso, sino que por primera vez un rey de Israel instituye el culto a Baal oficial, es decir, la religión de Baal se convirtió en la religión oficial del pueblo de Dios. Y Elías es culpado y Acab le dice, eres tú el que perturba al pueblo. ¿Qué le respondió Elías? No soy yo. Tú y la casa de tu padre, por servir a los Baales. ¿Será posible que el pueblo de Dios en los últimos días va a ser acusado por la misma razón? Y déjenme decirles que ya el escenario se ha puesto, porque también hoy, ¿cuál es el tema de la hora? ¿Cuál es el tema que está de moda ahora? Climate change, cambio climático. ¿Cómo se está agitando? Esta semana les estaba haciendo referencia a la COP27. Ahí su presidente estuvo, mi presidente, y los líderes religiosos del mundo reunidos para firmar compromisos y sacar 10 mandamientos nuevos sobre el cambio climático. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos la escena. Imagínense que todo esto, los terremotos, todo eso va a seguir en aumento, ¿bien? Y entonces comienzan a ver que ellos, a pesar de las medidas que están tomando, aún así el cambio climático sigue empeorando y sigue empeorando. Ahora los gobiernos le están echando la culpa a Estados Unidos y a China. Mi presidente, que es un hombre un poco arrogante, dio un discurso allá y acusó a Estados Unidos y a China por el calentamiento global, por emitir tantos gases a la atmósfera, por el capitalismo. Pero luego ya no le van a echar la culpa a Estados Unidos y a la China. Porque cuando estas cosas comiencen a aumentar y aumentar y aumentar, entonces van a decir, no, la verdad la causa es otra. Ya la causa no son los gases. Y ahí es donde vamos a ver que capitalismo y comunismo se van a unir. Así que no importa si tú eres comunista, de izquierda o de derecha, al final eso no va a importar. Todos se van a unir en el mismo punto de doctrina. Y van a decir, Dios está enojado. Eso es lo que decía Jezabel. ¿Saben? De hecho, Baal, el dios Baal, que era el dios de los cananeos. ¿Sabe qué significa Baal? En Ugarit, que es uno de los idiomas cananeos antiguos y también en hebreo, ¿qué significa?
the storm god, el Dios de la tormenta, o the rain god, el Dios de la lluvia. Qué interesante que Dios detiene la lluvia para avergonzar al Dios de la lluvia. Qué interesante, me encanta cómo Dios avergüenza a esos dioses paganos. Las 10 plagas de Egipto, cada plaga era avergonzar a un dios de Egipto, el dios de las ranas, el dios de los piojos, bueno, el dios de las vacas. Los egipcios tenían muchos dioses y justo a cada uno de esos dioses Dios los avergüenza con las 10 postreras, las 10 plagas de Egipto. Bien, ¿van a culpar al pueblo de Dios? No llovió y Jezabel decía: Elías, es por culpa de Elías que Baal no nos envía lluvia. Baal está enojado. Y hasta que no matemos a Elías, Baal no va a quedar satisfecho. Aquí comienza algo que los teólogos le llaman en el versículo 9, pequeño tiempo de angustia. ¿Ok? Pequeño tiempo de angustia. El versículo 9. Versículo 10. En este pequeño tiempo de angustia, entonces dice que unos se van a traicionar a otros. Y eso es una realidad dura. Aquí, en este recinto, algunos van a ser perseguidos, pero otros van a ser perseguidores. Quiera Dios que no estemos entre los perseguidores. ¿Cómo sabe usted si va a estar entre los perseguidores? ¿Cuál es la actitud con su hermano hoy? Nos hemos puesto en la silla del juicio. Cuando veo a alguien, no me gusta lo que hace y lo acuso. Hablo detrás del hermano. Me gusta mucho que me digan cosas malas del hermano. Presto oído a rumores y a noticias falsas de lo que ha hecho un hermano o una hermana. Bien, yo me estoy preparando para ser perseguidor de los hermanos, porque ese es el espíritu del diablo. El diablo se le llama el acusador de los hermanos. Versículo 10. Muchos tropezarán. Entonces, en realidad esa palabra tropezar no es una buena traducción. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 13, en la parábola del sembrador, la semilla que cae en las piedras. Dice que representa a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas se ofenden. Esa es la misma palabra, ofende, que se traduce allí, aquí se traduce tropezarán. En otras palabras, el versículo 10 nos está hablando del zarandeo. O sea, Dios, en este momento, en la iglesia hay trigo y cizaña. Y por eso, y le hablo aquí a los que apenas están comenzando a asistir, usted no se sorprenda que si usted asiste a la iglesia, usted va a ver hermanos y hermanas que simplemente no viven de acuerdo a la palabra. Usted va a decir, pero eso mismo lo hacen en el mundo, y esta no es la iglesia de Dios. En este momento en la iglesia hay trigo y cizaña, pero Dios no va a permitir que eso suceda por mucho tiempo. Ahora, el problema de nosotros es que a veces queremos limpiar la iglesia, pero eso no es trabajo nuestro, ese es trabajo de Dios. Porque el que yo creo que es cizaña puede que sea trigo, es que se parecen mucho. Y el que yo creo que sea trigo, ese puede que sea cizaña. Cuando venga esta prueba, Dios se va a encargar de limpiar a su iglesia. Va a permitir que la prueba, que las tribulaciones prueben a la iglesia, y ahí sí los verdaderos son los que se quedan. Noten, hay un evangelio falso que dice que es que los fieles se deben salir de la iglesia y formar una nueva iglesia. Eso no es así. En el zarandeo el orden se revierte. En el zarandeo los que salen no son los fieles, los que salen son los infieles. Y sus sillas son reemplazadas por los fieles que hay en todas las iglesias. Esa es la obra del zarandeo, muy distinto a en el pasado. ¿Cómo obraba Dios en el pasado? Cuando la iglesia romana falló, entonces la iglesia judía falló, Dios saca un remanente de la iglesia judía y comienza un nuevo movimiento, la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana falla, Dios saca un remanente de la iglesia cristiana, comienza un nuevo movimiento, la iglesia protestante. Cuando la iglesia protestante falla, Dios saca un remanente de esa iglesia protestante, la iglesia adventista. Y entonces la pregunta es, si la iglesia adventista falla, ¿sacará un remanente de la iglesia adventista para que haya un remanente del remanente?
No, esta vez ya no va a haber otra iglesia. Lo que va a hacer ahora es que los va a zarandear para que lo malo salga y lo bueno quede. Eso es lo que Dios va a hacer. Y los hermanos de más años están notando, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, que en este momento ya estamos siendo zarandeados. Muchos se están levantando con un mensaje contrario al mensaje nuestro bíblico, aparentemente diciendo que es el mensaje nuestro. ¿Y cuánta gente escucha por YouTube? Versículo 9, entonces el versículo 10 tenemos el zarandeo. Dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra aquí, maldad, en el griego es anomía. La preposición a significa sin. Nomía viene de una raíz griega que es nomos. Y nomos en el griego significa ley. En otras palabras, anomía es sin ley. Me gusta cómo se traduce en inglés mejor, lawlessness. Así se traduce en inglés, lawlessness. ¿Qué es lo que va en realidad a matar el amor de los seres humanos en los últimos días? Decir que no hay una ley que tengamos que guardar. Y ya hablamos de la ley en esta semana, ¿recuerdan? Y dijimos que el mundo cristiano en general está pisoteando uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuál es? El cuarto mandamiento. La ley es un todo. Si yo pisoteo la ley, dice, el amor de muchos se enfriará. O sea que la ley va a tener que ver en la crisis de los últimos días. Versículo 13, pero el que persevere, upomone, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hasta aquí llegamos al fin. Jesús se adelanta un poco y ahora se devuelve. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. A la abominación desoladora, rápidamente se las explico. Hay 3 cumplimientos de la abominación desoladora. Esa palabra abominación desoladora significa un acto abominable que causa desolación y destrucción. El primer cumplimiento, de acuerdo a Lucas 21, para el pasaje paralelo, Lucas 21 no dice cuando veas la abominación desoladora, sino que dice cuando veas los ejércitos rodear la ciudad. Sabéis que el fin está cerca. La ciudad de Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos en el año 66 después de Cristo, cuando el general Cestio Galo vino, rodeó la ciudad para destruirla, pero milagrosamente el ejército romano se retira, pero dejó sus estandartes, sus banderas allí en el suelo santo, más allá del muro. Y los cristianos que vivían en Jerusalén se acordaron de las palabras de Jesús y dijeron, este es momento de huir. Se fueron de la ciudad. 3 años y medio vino Tito esta vez y destruyó la ciudad. Ahora eso tiene un segundo cumplimiento para nuestros últimos días. La abominación desoladora es algo abominable que se coloca en un lugar santo. La abominación desoladora para nuestros días, digo esto porque ya lo he dicho en los días anteriores, ya estudiamos de la ley. Recuerda que ayer hablamos de 2 días, un día falso de reposo y un día verdadero de reposo. Bien, la abominación desoladora es darle un carácter santo a un día que es un día regular. O sea, un día que Dios creó para actividades regulares, yo ahora convertir ese día santo. Eso es la abominación desoladora en los últimos días. La marca de la bestia, el domingo. Entonces en el versículo 15 apenas vemos la ley dominical. O sea, todo esto va a pasar, hermanos, antes de la ley dominical.
Yo antes creía que el pequeño tiempo de angustia, de hecho, hasta hace un año, un poquito más de un año, yo creía y predicaba que con el pequeño tiempo de angustia, con la ley dominical comenzaba el pequeño tiempo de angustia. Pero en realidad el pequeño tiempo de angustia comienza antes. Y luego la ley dominical está casi al final de ese pequeño tiempo de angustia. Pero noten al versículo que quería llegar, es el versículo 21. Porque esto Jesús aquí está citando de Daniel, porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando comienza la gran tribulación, volviendo a Daniel, el capítulo 12, la gran tribulación comienza cuando Miguel se levanta. ¿Qué significa levantarse de Miguel? ¿Qué significa levantarse de Miguel? Bien, la Biblia cuando menciona esa expresión levantarse, casi siempre en relación con Dios en su trono, casi siempre se refiere a una escena judicial. ¿Ok? Es como cuando el juez está sentado y luego se para dar un veredicto. Eso es lo que significa levantarse. Déjenme darles un texto de los muchos. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 8. Esto es en ocasión del apedreamiento de Esteban. De hecho, Esteban, en su discurso en el capítulo 8, de hecho es el capítulo 7, Esteban, que fue el último mártir durante la dispensación judía, Esteban, todo el sermón del capítulo 7 de Esteban es una acusación hacia el pueblo por haber roto el pacto. Y tiene el mismo formato de juicio. ¿Ok? Primero llama a unos testigos, luego hace recuento de cómo Dios los había cuidado. Después de hacer recuento, menciona en dónde ellos rompieron el pacto y luego les hace un juicio y por último están las maldiciones. Antiguamente en Canaán, las acusaciones legales tenían ese formato. Usted lo puede mirar en Miqueas 6, vemos ese formato. Bien, todo el capítulo 7 de Hechos tiene ese formato, excepto la parte de las maldiciones. Porque cuando Esteban estaba predicando, los judíos sabían que él los estaba acusando a ellos. Ellos no le dejaron dar las acusaciones. Dice que se llenaron de ira. Vamos a leerlo. El versículo 54, oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Noten que cuando antes de morir él vio una visión y ve a Jesús parado a la diestra de Jesús. Es decir, el juicio sobre la nación judía, que hasta aquí termina las 70 semanas en el año 34, el juicio sobre la nación judía estaba a punto de pronunciarse. Entonces cuando Miguel se levante, que es Jesús en Daniel 12:1, está refiriéndose al cierre de gracia, cuando Cristo en el santuario celestial, allá donde Él está morando, Él se para y dice, ya no hay más intercesión por los seres humanos. Caso cerrado. ¿Saben qué palabras va a pronunciar Jesús cuando se pare en el santuario celestial? Vamos a Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Qué palabras? Y con esto voy a ir cerrando. Mañana, recuerda, dijimos que la segunda parte de este tema, aunque todos los temas están conectados, pero por ser tan extenso,
Mañana seguiremos la segunda parte. Apocalipsis 22:11. Note lo que nos dice la palabra de Dios. El que es, ¿qué cosa? Injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué cosa? Santifíquese todavía. Wow. Llegará un tiempo, queridos amigos y hermanos, que ya no va a haber más sangre expiatoria para el pecador. Y usted en ese momento seguirá siendo lo que usted ha decidido ser mientras hubo oportunidad. Si usted nunca quiso entregar su vida al Señor Jesús, usted seguirá siendo impuro. Si usted nunca quiso pedir perdón por sus pecados, usted seguirá siendo injusto. Pero si tú has recibido a Cristo Jesús y has sido hecho justo por su sangre, tú seguirás justificándote. Y tú que has experimentado la santificación en Cristo Jesús, seguirás santificándote. Qué terrible será si ese tiempo llega y me encuentra a mí con pecado. Qué terrible sería que yo tuve la oportunidad hoy, mientras la puerta está abierta, aceptar al Señor Jesús, pero yo endurezca mi corazón y como el rey Agripa le dijo a Pablo, vete y en otra ocasión regresa. Y esa ocasión nunca llegó. Qué terrible yo decirle a Jesús, Señor, quizá mañana, hoy no. Es muy terrible, porque mañana la invitación no va a ser tan clara como la que Dios te está haciendo hoy. Y esto no solamente es para los que nunca han aceptado a Jesús, porque como dijimos, dentro de la iglesia hay, ¿qué dijimos? Trigo y cizaña. ¿Cómo sé yo si soy cizaña? Recuerde, yo no puedo decirle, usted es trigo, usted es cizaña. Pero usted, si se lo pregunta a Dios, usted sí puede saber. Muy sencillo. ¿Cuándo es que el trigo y la cizaña se diferencian? No era trigo. ¿Se han llegado a ver el trigo y la cizaña? ¿Conocen? Cuando sale la espiga y da fruto. Ahí se da cuenta, este era trigo y este era cizaña. Jesús dijo claramente en Mateo 7:15, por sus frutos, evalúese. Le dejo esta tarea. Vaya a la casa hoy cuando llegue, léase Gálatas 5, desde el 18 hasta el 22. Allí tenemos ese pasaje, están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne son más abundantes que los frutos del Espíritu, tristemente. Y si usted lee esa lista de los frutos de la carne donde dice adulterio, orgías, borracheras, homicidio, envidia y todas esas cosas, y usted comienza a ver, that's me, ese soy yo. Sépase que quizá tú eres cizaña. La buena noticia es que en el mundo natural usted no puede convertir la cizaña en trigo o viceversa. En el mundo natural usted no convierte un árbol de naranja en manzana. Pero en el mundo espiritual usted sí puede cambiar de fruto y de árbol. Y si usted es un árbol malo, usted puede cambiar a ser un árbol nuevo. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Y por eso en esta semana hemos estado haciendo la invitación a nacer de nuevo. La invitación a entregar la vida a Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida al Señor Jesús y hoy desea hacer ese cambio y decir, Señor, ayúdame a ser un árbol bueno y llevar fruto bueno, yo quiero invitar a que se le ponga en pie y pase aquí al frente porque yo quiero tener una palabra de oración por ti. ¿Hay alguien que en esta hora, al ver esto y al mirar y entender que el tiempo se está acabando
Y que cuando se cierre la gracia, los que son justos, los que son injustos seguirán siendo injustos y los que son inmundos seguirán siendo inmundos. Pero tú no quieres esperar hasta ese momento que Dios dé el veredicto en el cielo, sino que hoy tú quieres colocarte del lado de la justicia. Quiero invitarte a que te coloques en pie. Yo solamente quiero orar por ti. Estas declaraciones públicas nos ayudan a afianzar nuestra decisión en Cristo Jesús. Quizá hay alguien aquí que apenas está aprendiendo de Dios, o alguien que una vez estuvo en los caminos de Dios, se alejó y ahora está volviendo, o alguien que incluso pertenece a otra denominación, no importa, pero hoy quiere de nuevo hacer esa declaración de recibir a Cristo Jesús en sus vidas y experimentar un nuevo nacimiento. ¿Hay alguien a esta hora? Dios te bendiga. ¿Te gustaría pasar al frente? ¿Sí? Yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Cómo te llamas? Norma. Pasa, Norma. Encantado. ¿Cuántos están contentos por Norma? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más aquí? Déjeme cambiar entonces el llamado. ¿Hay alguien aquí de los que ya han recibido a Jesús, pero que no están satisfechos con su vida y su experiencia actual cristiana, pero hoy de nuevo dicen, quiero un nuevo nacimiento, quiero tener una vida, quiero restaurar el primer amor, quiero tener una vida cristiana vibrante, quiero de nuevo estar en ese primer amor de Cristo Jesús, vencer mis defectos de carácter, vencer mi mal genio, mi impaciencia? ¿Hay alguien aquí que colocándose en pie quiera venir acá? Yo quiero orar por ti también. ¿Hay alguien que quiera venir aquí a acompañar a mi hermana Norma? Para poder orar. Gloria a Dios, hermano John. Gloria al Señor. Amén. Pueden pasar acá al frente. Yo no les voy a preguntar qué es, pero yo voy a llevar eso al Señor. Hermanos, hoy es el día de salvación. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Hoy, hermanos, es la oportunidad para hacer y renovar esos votos con Cristo Jesús. El mundo se está acabando. Las crisis cada vez aumentarán, pero solo Cristo Jesús será nuestra única ancla en ese tiempo de angustia. Quiero orar, quiero acercarme aquí a Norma y quiero orar también por ustedes para que en este momento el Espíritu Santo selle nuestros corazones para ese día final. Solo el sello de Cristo Jesús nos ayudará a permanecer firmes cuando venga ese día final. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora, Señor, venimos ante ti en respuesta a la invitación de tu Espíritu Santo, la invitación de entregar nuestras vidas a ti, nuestro corazón a ti. Señor, estoy muy contento porque esta noche me permites conocer a tu hija Norma. Gracias por haberla traído, Señor. Sé que tu Espíritu Santo la trajo, sé que tú le hablas a su corazón. Y ella, Señor, valientemente ha pasado acá al frente porque desea que yo ore por ella, Señor. Oro para que tu Espíritu, Señor, la llene. Que ella pueda experimentar el gozo y el poder de la salvación en su vida. Tú conoces, Señor, aquellas pruebas por las cuales esté pasando, luchas, Señor, angustias. Quizá en su familia hayan situaciones, Señor, que solo tú conoces. Yo oro, Señor, para que tú traigas salvación a ella y a su familia. También por tus hijos de esta iglesia, Señor, que pasan también acá al frente. Aunque en algún momento atrás te han recibido, Señor, ellos entienden como yo que este pacto hay que renovarlo diariamente. Y hoy de nuevo ellos se ponen en pie porque desean, Señor, que tú les ayudes a vencer cualquier defecto de carácter, cualquier pecado, cualquier cosa acariciada que tengan. Me uno a ellos, Señor, porque este servidor es quizá el más necesitado en este lugar. Danos fe, Señor, somos tan incrédulos. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a no dudar de ti. Ayúdanos a separarnos del mundo, de las modas de este mundo, Señor,
de las invitaciones de este mundo a gastar el dinero que podía ser usado en tu causa. Señor, bendice esta iglesia y ayúdanos, Señor, a poder estar listos para el tiempo de angustia. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Pueden tomar asiento y para terminar vamos a escuchar un hermoso especial a esta hora que sellará estas palabras en los corazones de cada uno de ustedes. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho de esconderte como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de tu paz. No corras más, que tus pies se sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques y encuentres la dicha, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que haya aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies se sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha y la encuentres, no durará. Ven a Jesús, que te recibe con paz y perdón. Ven a Jesús, que es aliento de vida y sanidad.